¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Uwe Mancin y quiero invitarlos a que nos acompañen en esta emisión del 3 de octubre. Vamos a hablar de arte contemporáneo. Si el arte es resultado de aquello que pensamos, que vemos, que sentimos de nuestros contextos, vamos a ver de qué manera la realidad impacta en el arte de hoy. Para comenzar, dedicado este programa, por ejemplo, al arte, hoy 3 de octubre queremos hacer un guiño a lo que ocurrió en Tlatelolco. ¿Cómo era Tlatelolco antes del 2 de octubre y cómo fue después de esa fecha que todos recordamos? Con esto comenzamos. Mi nombre es Miguel Ángel Mares Tapia, soy doctor en antropología. Este espacio en el cual nos encontramos en este momento es lo que se conoce como la Plaza de las Tres Culturas. Hace 52 años, el movimiento estudiantil de 1968 vio culminada todas sus esperanzas y fuerzas en una insistencia de una lucha por derechos. Toda una generación que luchó en contra del sistema político mexicano y que aquí vio trunca a partir de un evento realmente atroz. Tlatelolco ha sido desde el inicio mismo escenario de múltiples acontecimientos de gran importancia en nuestra historia nacional. En el siglo XX se convirtió en el símbolo de un modelo arquitectónico y geopolítico que le dio renombre a nivel mundial y en el símbolo del sexenio del presidente Adolfo López Mateos. Y Tlatelolco se convierte en el espacio imponente y símbolo de todo lo que el gobierno quería dotar aquí. Una nueva forma de vivir, una nueva forma de cómo transformar el espacio urbano, pero al mismo tiempo un espacio de poder. Entonces el movimiento estudiantil tuvo una presencia muy importante en Tlatelolco precisamente porque el sector estudiantil fue quien dio ese espacio. Muchos de los participantes del Consejo Nacional de Huelga vivían en Tlatelolco. Lo que poca gente sabe es que hubo círculos de estudio, hubo reuniones internas de los propios estudiantes del Poli, de la UNAM y de cualquier institución que se unió al movimiento y se reunían aquí en Tlatelolco. El miércoles 2 de octubre de 1968, el movimiento estudiantil fue brutalmente aniquilado y muchos manifestantes fueron muertos en la Plaza de las Tres Culturas. Sin embargo, la represión no fue solamente con los estudiantes. También los vecinos de Tlatelolco sufrieron las consecuencias del autoritarismo del Estado mexicano esa tarde. A pesar de esto, los residentes de la unidad habitacional brindaron su apoyo a las personas que estaban siendo perseguidas por los cuerpos policíacos y militares. Fue totalmente importante la presencia de los vecinos, del apoyo, y que también tenemos que ser ciertos. Muchos de los sobrevivientes del 2 de octubre fue gracias a que vecinos los dejaron entrar a los departamentos. Es en ese momento del 3 de octubre empieza en este sentido un éxodo que tenemos el dato de que únicamente cuando se quiso hacer lo que era una película, un documental sobre el 68, solo se localizó a una persona que habitaba el mismo día que fue el 2 de octubre de 1968. Este espacio de poder se convierte en un espacio de rebeldía y esta resistencia se convierte en un espacio de lucha. El 2 de octubre lo que vino a dar es configurar un espacio legítimo donde cualquier movimiento social se arropa dentro del movimiento estudiantil y utiliza este símbolo para luchar por sus demandas sociales. Entonces, hoy Tlatelolco contrasta con este espacio de poder original. Tlatelolco y un espacio para cualquier lucha social, cualquier movilización y evidentemente todo lo que son una libertad de expresión y de justicia social. Esto que pasó en México en 1968 no es algo normal, no es algo que pase de manera común en cualquier parte del mundo. Imagínense lo que ocurrió en Ayotzinapa. Esto ha impactado a muchísimas personas, no solamente en nuestro país, en otras naciones. Es el caso del artista Fernando Sánchez Castillo, que ha creado la pieza El Estudiante, porque esto, en verdad, conmueve más allá de lo que nosotros creemos. Una imagen,
y el conocimiento previo de lo que había sucedido aquella trágica tarde del 2 de octubre de 1968 fue lo que le bastó al artista Fernando Sánchez para desarrollar la escultura Estudiante, una obra que pretende visibilizar, reflexionar y no olvidar los acontecimientos que ocurrieron en ese año en Tlatelolco. El año 68 es un año muy importante para la lucha de las libertades y sobre todo están protagonizadas por el mundo de la intelectualidad y de los estudiantes más jóvenes. Sin embargo, el 68 mexicano tan importante, tan radical y tan violento y tan transgresor y una quiebra tan fuerte en la sociedad que todavía llega a día de hoy, yo creo que en Occidente, por mi experiencia, no es suficientemente conocida. Fíjese que cuando lo hemos mostrado en lugares como en Austria o en España o en Alemania, Holanda, sigue creando una sorpresa de haber sido una historia lateral dentro del 68. Esta escultura, junto con un video que hacía referencia a los hechos y un plano bordado, que formaron parte de la exposición Hoy también fue un día soleado, dentro de la Sala de Arte Público Siqueiros en 2016, lo que quiere representar es un homenaje a los estudiantes y a la sociedad que injustamente ha sido reprimida. Es la idea de un monumento que falta en México, es esa sociedad civil, esos estudiantes que fueron masacrados y que a día de hoy siguen desapareciendo por sus discrepancias políticas, ¿no? Bajo cosas como el tráfico, influencia organizada, etcétera, pero que también tienen una implicación política. Necesitaba esa monumentalización de ese personaje que pudo ser cualquiera, por el mero hecho de estar allí reclamando sus derechos civiles, que es vejado de una manera muy primitiva por las fuerzas militares, que es bajar los pantalones para que uno no se pueda mover, que denigra todo tipo de humanidad o de orgullo, que permanece como un ser indefenso, un ser incapaz de defenderse, pero que tiene una potencia y tiene una autoridad. Las expresiones artísticas y los hechos históricos sociales no están peleados, al contrario. Y Fernando Sánchez busca deconstruirlos a través del arte y desmantelar mitos y representaciones, ofreciendo una visión no hegemónica de la historia. Yo creo que la sociedad mexicana está muy viva, es un tema que realmente lo ha tomado la ciudadanía de motu propio. Los artistas de vez en cuando canalizamos algunas energías y intentamos dirigir o investigar un poco más allá con nuestras herramientas lo que la sociedad ya está apuntando, ¿no? O demandando. Es decir, yo por ejemplo lo que creo que hice bien fue escuchar, ¿no? Escuchar y dar la voz en una segunda fase a la ciudadanía, ¿no? La reflexión que nos propone este artista la vamos a desarrollar un poco más adelante, en donde tendremos también un recorrido por el arte contemporáneo de Noruega a través de uno de sus máximos representantes. Es momento de hacer una pausa, tenemos mucho más al volver. Continuamos aquí en Semanario N22, estamos hablando sobre arte contemporáneo y viajaremos hasta Noruega. Nuestra idea del arte, nuestra lectura que hacemos de él, también corresponde a nuestros conceptos que compartimos en las sociedades en donde vivimos. Es decir, no es lo mismo nuestra idea de belleza, nuestra idea de muerte, de vida. Dependiendo la zona, tenemos diferentes formas de pensar estos conceptos. Vamos a ver el caso de la obra de Morten Biskum. A una hora en tren de Oslo está Vestfossen, un pequeño poblado que había crecido en torno a una vieja fábrica de papel que, cuando cerró, dejó casi en el abandono el lugar. Hace 17 años, el famoso artista multidisciplinario noruego, Morten Biskum, compró la fábrica y decidió adaptar la estructura para crear un centro cultural llamado el Laboratorio de Arte de Vestfossen, integrado por una bodega para la obra y la colección de arte de Biskum,
espacios de trabajo para los artistas interesados y además un museo que cada año, entre primavera y otoño, tiene una gran exposición. Debido a la pandemia, Biskum decidió que la exposición para este 2020 fuera con parte de su colección de arte contemporáneo noruego bajo el título Open, abierto. And then my plan was to do something with contemporary art with other artists, but nobody dared to do it. So I did it by myself. When I bought it, it was so cheap because nobody wanted to live here. So it was empty, and now it became much more popular because of the artists working here. It's one of the main spaces for contemporary art now in Norway. We have between 5 and 10 places where you show contemporary art, and one of them is Vestfossen. Morten Biskum estudió primero veterinaria y después de eso, a principios de los años 90, comenzó sus estudios en la Academia Nacional de Bellas Artes, conociendo la fama casi de inmediato en toda Europa por su estilo provocador, que utiliza, entre otras cosas, animales muertos. Here in Norway, we also hear about Mexico and how you think about the dead people and in a way celebrate it, and that is very strange for us. And I have always been very dedicated to dead things like birds, animals and people. And when I was young, I was very afraid. But after I started to work with it as an artist, I'm not afraid anymore. La obra de Biskum es un registro amplio, ha hecho instalaciones y arte objeto, pero lo que más ha ocupado su obra es la pintura y la escultura. All the time, but I also change because life changed. And I also have this kind of very special sculptures that I make from when I was newborn. And I make a sculpture of myself every year, and that will also change how the world will change. And for example, this one is me as Donald Trump, made in 2016, before he became a president. So I really do things that happens around me, and also do things that is the same that I did when I was at the art school. So it's two directions. Dentro de su obra al óleo hay un detalle que atrapa la atención de los más sensibles y ha llevado a Biskum al escándalo. Él no usa pinceles, pinta con las manos de muertos. All the time been very interested in dead bodies and to try to make drawings and paintings with dead bodies. So in a way, I think that I just made it a step further. And when I do this, it's like the painting in the background here. It's not only colors. It's also very important to know how I did the painting. And then hopefully you can see something more than just colors. Morten Biskum dice que su obra resulta complicada para las autoridades noruegas por el uso que hace de los cuerpos, porque profanar una tumba, robar partes de un cuerpo o comprarlas está penado, pero no usarlas para el arte. Desde 1998, Biskum ha hecho público que tiene estas manos y que pinta con ellas, y mantiene en secreto cómo fue que las adquirió. Más allá del escándalo, el laboratorio de arte le ha dado una vida nueva al apacible y pequeño poblado de Vestfossen, que con apenas 1000 habitantes se ha vuelto un punto de referencia del arte contemporáneo en Noruega.
Por supuesto que en sociedades tan organizadas como las de los países nórdicos, la idea del arte y la muerte es profundamente provocadora. No sé qué tanto sea en países como el nuestro, porque a propósito de las palabras de Morten Biskum, y como podemos verlo en la portada de su libro de obras completas, pareciera que estamos cada vez más acostumbrados a esta idea profiláctica de la muerte. Todo ese número de violaciones, de asesinatos, de desaparecidos, de fosas comunes terminan en eso, simplemente en un lejano número. Vamos a hacer una pausa y al regresar conoceremos a algunos artistas que le dan nombre a cada uno de esos números. Continuamos aquí en Semanario N22. La presencia del crimen organizado ha sido tan brutal en nuestro país que están desbordados los paradigmas forenses. En un país también con tanta injusticia, diversas organizaciones civiles han hecho el trabajo de forenses para devolverle la identidad a esos restos que son encontrados. Esta información ha impactado a mucha gente, por supuesto en los artistas, y nosotros vamos a compartir con ustedes dos resultados, un documental y un web documental. En un tribunal argentino, Anne Hufschmidt presenció la declaración de una de las integrantes del equipo argentino de antropología forense, fundado en 1984 tras la dictadura. Quedó impresionada. Aquella presentación, donde el especialista convirtió esos huesitos que ni siquiera estaban presentes en el tribunal en dos personas, la impactó. Ahí nació el interés por esta labor de resistencia forense, como ella la llama, que llevan a cabo especialistas que nada tienen que ver con el Estado y grupos de ciudadanos. Así nacieron el documental Persistencia y el web documental Forensic Landscapes. De repente los empezó en algún punto de su relato a nombrar. Entonces ahí había realmente una chispa que no en todos los proyectos podemos decir tan claramente dónde nació. Ahí sí, obviamente no es una maga que acaba de hablar, sino es una científica, y es alguien que tiene un poder muy especial, ¿no? El poder nombrar y el poder narrar. Como un acto de magia que nada tiene que ver con la magia, estos equipos de especialistas y de formación empírica logran juntar los huesos con su historia. Que los restos dejen de ser solo materia y hablen, y repelan el anonimato. El tema de la desaparición estaba absolutamente vigente, pero el tema forense no estaba tan así, ¿no? En la mira. Eso cambia obviamente con Ayotzinapa y pasa esta otra cosa muy inesperada para todo el mundo empapado, digamos, con el tema forense, que es que las propias familiares, las mamás sobre todo, entonces de repente hay otra forenses ahí que se está poniendo en marcha, que rompe con muchos esquemas. ¿Qué es esto? Son forenses, es una denuncia, es una búsqueda. ¿Qué pasa con la justicia? Para el documental Persistencia, Anne situó sus escenarios en Coahuila y Veracruz, pero en el web documental Forensic Landscapes los extendió a Argentina y Guatemala, siempre centrando la mira en eso que ella denomina resistencia forense. ¿Cómo se desprende de Persistencia Forensic Landscapes? Forensic Landscapes es un poco el intento de regresar al inicio del viaje y empezar a hacer una bitácora compartida y de conjugar lo que había visto, experimentado en el trabajo de campo audiovisual, pero también en las muchas entrevistas, en este campo de la antropología forense independiente del Estado, justamente en países como Argentina, Guatemala y también México. Era como ver la manera, si podemos generar una especie de geografía compartida. En Forensic Landscapes, Anne y su equipo se dieron la oportunidad de narrar desde la animación, desde el diseño.
esto como una posibilidad de aglutinar diferentes experiencias en un mismo relato, de ofrecer al espectador un espacio habitable y de conexión con otras historias de desaparición forzada en América Latina. Es hacer como una narrativa interactiva que apostara como a sumergir, digamos, a quienes vayan a visitar el relato, que el relato sea una especie de espacio visitable, transitable, a tu tiempo, a tu ritmo, que fuera como otra experiencia que este documental, una experiencia muy rica que nos obligara y también nos posibilitara de hacer de esa linealidad un espacio, ¿no? Y de incluir ahí más espacios y más tiempos y que respirara un poco más. Mi idea de la cuestión del cómo se relata eso, que ha sido una interrogación constante, siempre ha sido que respirara, ¿no? Que ante un hecho tan atroz y tan poco imaginable, que hubiera como una posibilidad de respirar. Mónica González es una fotoperiodista y ha creado algo que se llama la geografía del dolor. Nos permite reconocer un mapa de cómo son las desapariciones en nuestro país, pero también invita a los familiares en esta búsqueda de la justicia. Vamos a conocer más de este trabajo, Geografía del Dolor. ¿Cómo sería el mapa de la República Mexicana si se trazara a partir de sus habitantes desaparecidos? Esta pregunta y muchas otras fueron las que se planteó la fotoperiodista Mónica González para desarrollar Geografía del Dolor, un web documental interactivo que a través de fotografías y videos plasma el dolor de la ausencia a través de testimonios de quienes han perdido un familiar. Fueron aproximadamente 5 años en la parte de la creación del proceso, del proyecto. Lo interesante de todo este trabajo es que durante todo este proceso de 5 años pudimos empezar a tejer lo que era explicar que en México la gente desaparece geográficamente diferente. El primer tope que les ponían a las familias es que entonces eso no es desaparición forzada, eso es un delito que se cometió entre particulares. Era una de las cosas que más se les decía. Mónica acompañó desde el primer día la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Aquí se dio cuenta de que los familiares, más que un consuelo, necesitan ser escuchados. Y así es como a través de postales de viaje, ella les pedía a los familiares que escribieran un mensaje para sus desaparecidos, y al mismo tiempo, esto fuera una denuncia. De esta acción surge la primera parte del proyecto, que concluye en una exposición, un libro y el mapa interactivo. Había mucha ambición de que fuesen tomados en cuenta las participaciones de los familiares de personas desaparecidas y que había una gama y una diversidad de historias en cada uno de los estados que íbamos recorriendo. Al entrar a la página geografiadeldolor.com, la primera imagen es un mapa de la República Mexicana en color negro, con varios puntos a lo largo y ancho del territorio nacional. Cada punto representa una historia, un testimonio exigiendo justicia, un familiar que representa a una de las miles de personas desaparecidas en el país, una forma de visibilizar la violencia que se vive en México. Pues todas esas historias traen un back, ¿no? De una pre-violación de derechos humanos, pre-violación de injusticia como sociedad, de deuda, ¿no? Con la promesa de educación que se debería de tener, y lo que es muy fácil para las instituciones es juzgar y entonces hacerles a estas personas delincuentes, estigmatizarlas, estigmatizar a las familias. Entonces lo que hace Geografía es contarte estas peculiaridades en estos 10 minutos, estas 10 historias de diferentes regiones y cómo son las diferentes desapariciones, en donde sí, siempre, y lo subrayamos, está la violencia de Estado. La diferencia con cada una de las historias es que
puedes tipificar cómo las mujeres desaparecen o las adolescentes desaparecen en el Estado de México y desaparecían en el Estado de Veracruz, cómo los jóvenes eran sustraídos de su cotidianidad en todo el norte de México, toda la franja, desde Sinaloa hasta Nuevo Laredo, ¿no? Soy Adela Alvarado, payaso salchicha. Mi hija Mónica Alejandrina desapareció un martes 14 de diciembre del 2004. Creo que una de las ventajas de geografía es que justo se fue hacia el otro lado y creímos que era muy importante pues irnos a saber quién era ese joven, pero sobre todo de todo el tiempo de silencio, que es en donde pone el foco geografía, ¿no? En todo el foco de silencio, pero además del daño interno, porque cuando nos vamos a grabar los cortometrajes, nos vamos a la sala de la casa de esa familia. Vamos a verlos y que nos cuenten desde ahí qué era lo que había sucedido y en algunas ocasiones ir al lugar donde habían desaparecido las personas. Entonces era como un poco decir, hey, pues aquí en esta esquina del Oxxo donde parece que no pasa nada, bueno, aquí desapareció alguien, ¿no? De aquí se llevaron a alguien y en algún lugar está. A Geografía del Dolor le faltaron muchas historias por contar, así lo expresa su creadora. Sin embargo, este es un ejemplo de la lucha por querer levantar la voz y dar a conocer lo que realmente sucede en el país. Pero el riesgo era tan alto que no podíamos entrar, por ejemplo, a Zacatecas, no pudimos ir a Sonora, no podíamos hacer las historias que quisimos hacer en Ciudad Juárez. Es esta neblina la que va ampliando, se iba ganando y esta poca información que se tiene sobre algunas comunidades es imposible de abordar. Sí es riesgoso entrar a la Sierra de Sinaloa y es riesgoso ir a la sierra o a la zona de Guerrero, pero es 1000 veces más riesgoso estos lugares donde no se dice nada y donde los periodistas son asesinados o donde los periodistas son silenciados porque simple y sencillamente ese tema no se diabla. De esta manera llegamos al final de Semanario N22. Si quiere conocer un poco más a propósito del tema que acabamos de presentarles, en este código QR ustedes pueden tener un acceso directo a la página Noticias 22 Digital, en donde se van a encontrar una sección llamada Geografía de la Ausencia, en donde hay muchos reportajes al respecto. Nos despedimos con la invitación de encontrarnos de nueva cuenta dentro de una semana.